Hola, Enrique, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por atender a este webinar. Y bueno, pues como lo decíamos, hoy vamos a discutir un tema bastante interesante, pues digamos de manera general, eh, algo de lo relacionado pues a energía eólica y un poco un tema tal vez no tan comúnmente mencionado, que son los proyectos eólicos en escalas diferentes al utility scale, pues, o a la escala de red de energía, o sea, los proyectos a gran escala. Ahí, evidentemente, pues tenemos un potencial de aplicación y de atención a necesidades muy importante, pues, particularmente en Latinoamérica. Y pues la idea es discutir un poco acerca de ese tema y buscar encontrarle pues su coherencia con el programa con el máster pues de gestión de proyectos que ofrecemos aquí en EAN. Entonces, eh, el día de hoy, bueno, entonces, antes de presentarles pues el contenido de la charla del día de hoy, pues es importante que tengamos como presente en cuanto al contexto pues general de esta charla, las fases del ciclo de vida de un proyecto, pues que si las podemos ver aquí, digamos que pueden ser 4 fases, 5 si subdividimos la tercera fase en dos bloques: la iniciación, la planificación, la ejecución, junto con el seguimiento y el control, pues que digamos que se pueden hacer, se hacen pues digamos de manera paralela, y el cierre del proyecto. Digamos que lo que vamos a discutir hoy pues nos serviría mucho de alguna manera orientado evidentemente pues a las primeras fases, iniciación o planificación del proyecto. Es decir, es importante que nosotros seamos conscientes de la versatilidad y de los alcances que puede llegar a tener la tecnología que sea de nuestro interés para implementar, y en función de eso pues tendremos seguramente pues una etapa, una planificación mucho más orientada a nuestra necesidad puntual, y en función de eso pues con unos objetivos y unas metas mucho más claras de cara al usuario final, al cliente final, y de ahí en adelante pues el proceso será mucho más digamos correcto desde el punto de vista de lo que es el proyecto. Entonces, solamente como para que lo tengan en cuenta, como lo decíamos pues en la presentación, esta charla se enmarca en la propuesta académica del Máster en Energías Renovables y Gestión de Proyectos, pues, entonces, pues, para que lo tengamos claro. Ya entrando en materia, vamos a discutir rápidamente un poco el contexto mundial. Vamos a utilizar información muy relevante de una red de información bastante conocida a nivel mundial, y después discutimos rápidamente un poco de acuerdo a la importancia del contexto, cómo es que podemos o no elegir o escoger pues cuál tecnología es la que mejor se adapta a nuestra necesidad. Eh, ya después, bueno, ahí tengo un error, la teoría es la misma, básicamente es con el ánimo de presentar que independientemente que tengamos aplicaciones a mediana o a pequeña escala, en últimas, la teoría detrás de los cálculos y de la construcción y el desarrollo y de la concepción del proyecto, pues es la misma, simplemente atendiendo a necesidades diferentes. Y después presentamos algunos ejemplos, pues, orientados a un tema muy particular, que es el de las microredes. Quisiera orientar un poco, eh, pues, la charla de hoy a esas aplicaciones que tal vez no son tan conocidas y que son un poco diferentes a las que vemos usualmente respecto a aplicaciones de energía eólica. Entonces, esta primera diapositiva que les presento, digamos que es, bueno, obtenida de, como les decía, una fuente de información muy importante, que es el RED 21, que es la red de conocimiento de energías renovables para el siglo XXI, en la cual año por año pues, se publican unos reportes respecto a la actualidad y a las tendencias a nivel mundial en diferentes mercados y en diferentes tecnologías de energías renovables. Y aquí lo que vemos es la tendencia que hemos tenido desde el año 2004 hasta el 19. Este es el reporte del 2020, evidentemente pues actualizado en 2019, respecto a las políticas
que existen o que hay a nivel mundial en cuanto a energía o a transporte o a regulación, digamos, en cuanto a enfriamiento y a calentamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque no tendría, o evidentemente, la gran razón por la cual nosotros estamos hablando más constantemente de este tipo de tecnologías y de este tipo de tendencias es porque cada vez más hay voluntades políticas que promuevan este tipo de desarrollo. Entonces, esto es un muy buen indicador en la medida en la que todos los países o más países haya políticas, haya voluntad política, haya orientación, digamos, desde la dirección, por así decirlo, de los países hacia este tipo de proyectos y ese tipo de temas, pues las posibilidades son importantes. Entonces aquí podemos ver esa tendencia importante a nivel mundial. Después tenemos una gráfica obtenida de la misma fuente que nos presenta un poco las adiciones en cuanto a capacidad instalada anuales digamos, en las 4 grandes familias que se pueden pensar en energías renovables, que es la solar fotovoltaica, la energía eólica, las hidroeléctricas y, digamos, las energías, digamos, biomasas, pues, o geotérmicas y un poco lo restante. Vemos, pues, que eh, por allá en el 2013, 2014, pues, tal vez estaban muy parejitas la hidro, la eólica y la fotovoltaica, y evidentemente en los últimos años ha tomado muchísima ventaja la energía solar fotovoltaica. Sin embargo, la estabilidad de la energía eólica pues, es llamativa, es decir, la energía eólica evidentemente, digamos que se computa más que todo a nivel de generación a gran escala, que llaman pues, en inglés el utility scale, son esas grandes instalaciones pues, que vamos a ver a continuación, pero por eso quise de pronto quisimos orientar un poco la charla de hoy a esas otras aplicaciones que pueden ser diferenciadoras en cuanto a la tecnología. Entonces, lo importante aquí es ver tendencias a nivel mundial, son tendencias que por lo menos, digamos, en las no convencionales que son sol, viento y las nuevas, mareomotriz o geotérmica, digamos que son tendencias que no decrecen. La única tendencia que vemos que decrece es la hidroeléctrica, que pues es tal vez la que más tiene aplicación a nivel mundial y que por alguna razón de pronto se ha estancado de pronto dándole paso pues a estas nuevas tecnologías un poco más entre comillas emergentes. Aquí, bueno, igual vemos ya un poco más discriminado el tema de adiciones de capacidad eólica a nivel mundial, computando años pasados con adiciones anuales para cada año, tendencia muy importante a la alza, quiere decir pues que eso es una tecnología, evidentemente una tecnología madura, una tecnología probada, que tiene muchísimas ventajas, tanto ventajas como desventajas si se comparan entre ellas, pero que en últimas pueden ser incluso muy complementarias entre ellas, que tal vez es un poco como el mensaje o la filosofía detrás de esto. Algo importante a tener en cuenta, la cantidad de empleos que se generan por mercados de energías renovables en general, tal vez, también se ven algunas tendencias, la energía solar, entendiendo fotovoltaica, concentradores, y energía térmica, pues tal vez se lleva la mayor partida. Sin embargo, pues la energía eólica también tiene un factor importante en cuanto a la empleabilidad. Tal vez como lo veremos, la caracterización del recurso y el uso del recurso como tal es un poco más, genera un poco más de reto, tal vez si lo queremos hablar de alguna manera, que la energía solar, tal vez por eso tiene un poco menos de aplicación, pero tiene un aporte importante en cuanto a la generación de empleo. Entonces, de nuevo, toda esta información la pueden ustedes consultar en el REP 21, es una fuente de información pública muy interesante y muy actualizada año con año, y que nos da pues una visión mucho más allá de lo técnico, que es algo importante en cuanto a ese tipo de tecnología. Bien, entonces, una vez presentado, digamos, algo así como el contexto mundial,
de lo que está pasando, pues es importante que tengamos en cuenta que, que ya una vez entendido que las condiciones se pueden estar dando, que las voluntades políticas existen y que las necesidades energéticas son identificables y validadas pues, a nivel mundial, es importante hablar del contexto. Evidentemente, no todos los contextos en cuanto a necesidades energéticas son los mismos. Y ahí es lo más importante, es decir, más allá de ser expertos o complementado con el tema de ser expertos desde el punto de vista técnico, es muy importante que tengamos esa sensibilidad para identificar la necesidad que queremos atender. Y esto entra mucho dentro de lo que se conoce de lo que queremos entender como lo que es una gestión correcta del proyecto. Y eso empieza desde la génesis misma del proyecto. Entonces, la importancia del contexto va a lo siguiente. Usualmente, los proyectos de energía eólica nosotros los vemos de este tipo. Tal vez tenemos una concepción o usualmente cuando nos presentan son de este tipo. Son proyectos a gran escala, grandes granjas solares, generación en grandes proporciones de energía para atender mercados globales, digámoslo así, o pues evidentemente redes grandes de distribución. Entonces, en función de esto, pues obtenemos pues también proyectos que son de este tipo, ya offshore, pues, que son para generar ya en el, digamos, utilizando un poco más, aprovechando un poco más las corrientes de las cosas, pero de nuevo, en proporciones gigantescas, ustedes pueden ver pues, las proporciones de este tipo de aerogeneradores, que tienen unas ventajas interesantes en cuanto a generación a gran escala, pero que si lo pensamos de alguna manera, se nos quedan cortas, por así decirlo, para algunas necesidades en particular o muy puntuales. Este tipo de generadores pues tienen una anatomía específica, son evidentemente usualmente son aparatos grandes, que son estáticos, que generan grandes cantidades de energía, pero que requieren grandes inversiones, evidentemente, y grandes mantenimientos pues para todo su funcionamiento y todo el tema. Y eso es uno de los contextos, y no es nada de malo, es uno de los contextos más importantes, es por eso que la energía eólica es tan fuerte, es tan presente en tantos países del mundo, pero entendiendo que no todo se puede generalizar, pues hay otros contextos. Hay otros contextos de generación de energía eólica, como los que les estoy presentando acá. Son aplicaciones de la energía eólica a unas escalas mucho menores, pero con unas importancias y con unas implicaciones no menos importantes. O sea, que ustedes están viendo ya las proporciones son instalaciones mucho más pequeñas, no son tan gigantescas como las otras y que permiten un cambio absoluto del paradigma, y es que nos proporcionan la posibilidad de que la energía que se genere sea utilizada muy cerca de ese punto de generación. Eso es lo que llamamos nosotros entonces como energía eólica a pequeña o a mediana escala, es decir, ya generaciones que pueden ser orientadas mucho más directamente a las necesidades puntuales, y en función de eso, pues cambiar un poco la manera de concebir y de implementar este tipo de proyectos. Lo más importante aquí es entender que en cuanto a los equipos hay unas diferencias importantes. La anatomía de los equipos que tenemos que utilizar o que vamos a utilizar para aplicar eólica a gran escala o eólica a mediana o pequeña escala son un poco diferentes. En general tienen casi los mismos, digamos, están constituidos casi de la misma manera, un rotor, unas aspas, pero este elemento que tenemos aquí atrás, la veleta, no lo tienen los aerogeneradores a gran escala. Esta veleta permite que estos equipos de alguna manera sigan la dirección del viento, algo así, haciendo un símil de pronto con la energía solar fotovoltaica, y es cuando tenemos los seguidores solares, es decir, esos sistemas fotovoltaicos que son como un girasol que van siguiendo el movimiento estacional y traslacional, o bueno, más bien traslacional y rotacional del Sol, con sus implicaciones positivas y negativas en cuanto a generación y mantenimiento.
también, entonces hay esta pequeña diferencia en cuanto a los equipos de energía solar, de energía eólica. Entonces esta pequeña veleta para las aplicaciones pequeñas permite que estos elementos sigan el viento. Entonces pueden aprovechar de alguna manera velocidades de viento que provengan de diferentes direcciones. Y ahí hay un tema determinante que puede ser, pues, muy importante en cuanto a la aplicación de este tipo de proyectos. Pero en últimas, entonces, independientemente de la diferencia de estos dos tipos de tecnología, el mensaje yo creo que más importante aquí es que la teoría es la misma. ¿A qué me refiero con que la teoría es la misma? Independientemente de que se quieran implementar proyectos a gran escala o a mediana escala o a pequeña escala, se tienen que hacer caracterizaciones del viento, caracterizaciones del recurso eólico. Se tiene que saber los histogramas de velocidades del viento, es decir, en qué porcentajes o de qué manera o cómo se comporta el viento en cuanto a velocidades en un sitio en particular y las direcciones del viento. Entonces, este tipo de figura que vemos aquí a la izquierda, que son los histogramas del viento, que básicamente lo que nosotros, lo que de alguna manera se grafica son porcentajes de incidencia contra velocidades de viento. Entonces es como decir en qué, en qué, en qué, o sea, qué velocidades de viento son las que mayor incidencia o mayor ocurrencia tienen en un sitio en particular. Eso nos permite entonces elegir el tipo de equipo que queremos utilizar o saber si el sitio de nuestro interés es apto o no para una explotación en cuanto a energía eólica, y también la dirección del viento. Entonces, la dirección del viento, evidentemente, cobra muchísima más importancia cuando son proyectos a gran escala, porque ustedes entenderán que al ser equipos estáticos, pues esto me sirve para tomar la decisión de que el aerogenerador tendrá que estar mirando hacia el oeste, en este caso mayormente, porque del oeste es de donde proviene la mayor cantidad de viento en cuanto a velocidades y a direcciones en este sitio en particular. Entonces, la teoría es la misma. Independientemente que yo vaya a aplicar una u otra escala de tecnología, tendré que hacer campañas de caracterización del viento de este tipo. Lo mismo para los perfiles verticales, básicamente entender que la distancia o la separación de la superficie que yo tenga incide directamente en la velocidad del viento que yo tenga, pero también las características del terreno en el que yo esté van a incidir en que a medida que yo me separe de la superficie tendré velocidades de viento diferentes. Esa teoría es la misma, independientemente que yo tenga una aplicación a gran escala o a pequeña escala, esta teoría es la misma. Yo tendré que entender en qué condición de terreno voy a querer utilizar ese recurso eólico, si es, digamos, en una zona urbana o, digámoslo así, muy accidentada desde el punto de vista de obstáculos para el viento, o es de pronto una zona un poco más rústica, un poco más campestre, más rural, donde hay muchos menos obstáculos para ese viento, o si por el contrario es una zona costera. Entonces, en función de cada uno de esos tres tipos de lugares donde yo tenga como orientado o pensado explotar el recurso eólico, pues tendré un comportamiento del viento, es decir, que a medida que yo me vaya separando de la superficie, tendré unas velocidades de viento que van a aumentar más rápidamente a medida que me separe del suelo, o más lentamente a medida que yo me separe del suelo, en la medida en la que esté en un lugar más abierto o más accidentado, por así decirlo. Independientemente de los tres lugares en los que yo esté, podré caracterizar el viento, es decir, si tengo el viento caracterizado a una altura, puedo extrapolar de alguna manera fácilmente la velocidad de viento que tendré a otra altura X, utilizando expresiones muy simples, simplemente teniendo en cuenta las condiciones puntuales de lo que se llama como la rugosidad de los terrenos, que son estos elementos que ustedes ven aquí, que dependen pues de cada terreno. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, así vayamos a utilizar una tecnología, no se justifica
o no quiere decir que debamos saltarnos de pronto pasos en cuanto a la concepción y el desarrollo del proyecto. Eso haciendo un poco alusión a los pasos que debemos seguir en cuanto a las fases del ciclo de vida de un proyecto. Independientemente del objetivo final, pues tendremos que tener en cuenta que las fases cronológicas pues tendrán que ser las mismas igualmente. Entonces la teoría, como les decía, pues es la misma. Aquí entonces cobra mucha importancia. Entonces, por ejemplo, cuando estamos pensando en utilizar aplicaciones, por ejemplo, eólicas en lugares más cercanos de pronto a puntos de utilización, pues es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, los obstáculos circundantes, que son, por ejemplo, los árboles. Está aquí como lo vemos en la gráfica. Esta sería una ubicación, digamos, incorrecta del aerogenerador respecto a los obstáculos. En este caso, digamos que se debería tomar como base de superficie la punta de los árboles y no la superficie como tal del terreno. ¿Por qué? Pues porque el viento a esta altura pues va a estar mucho más afectado por estos obstáculos circundantes y vamos a tener menores probabilidades de aprovechar correctamente las velocidades de viento. Entonces, tener en cuenta cuáles son los puntos actuales de la vegetación, tener un margen de crecimiento de esa vegetación y tener en cuenta pues las condiciones características de nuestro aerogenerador para poder utilizar y explotar de la mejor manera posible ese recurso eólico independientemente pues de la tecnología. En este caso, pensando en una tecnología de pequeña escala. Igualmente, muy importante tener en cuenta, eso es un poco una teoría un poco más densa, pero que se puede resumir en un aspecto muy importante. El porcentaje de energía que nosotros podemos pensar, explotar u obtener de un aerogenerador, no es más del 59% de lo disponible por el viento. Es decir, cuando una corriente de viento, digamos que impacta un aerogenerador, por teoría nosotros lo que podemos obtener, aprovechar de ese movimiento cinético para pensar en transformarlo en energía eléctrica, no superará el 59%. Digamos que eso es fruto, evidentemente, de los análisis que se han hecho en dinámica de fluidos, en este caso de fluido, pues convirtiendo el viento como un fluido. Pero es una teoría muy importante porque nos permite tener en cuenta esta expresión que está aquí arriba, que básicamente es que la potencia disponible para transformación eólica depende de tres cositas en particular: de la densidad de ese aire que nosotros tengamos, del área del barrido que tengan estas aspas y de la velocidad del viento al cubo. Entonces aquí la teoría cobra muchísima importancia al momento de la explotación. ¿Por qué? Dependiendo del sitio donde yo esté, a mayor altitud con respecto al nivel del mar o a menor altitud con respecto al nivel del mar, el viento será más o menos denso. Dependiendo del tamaño y de la referencia del equipo que yo vaya a utilizar para explotar eólico, pues tendré un área de barrido, y dependiendo del sitio donde yo esté y a la altura, a la separación de la superficie a la que yo esté, tendré una velocidad mayor o menor del viento, y las tres, la combinación de las tres, pues se deriva, bueno, dividido pues entre dos por la expresión matemática, pues deriva en la capacidad o en la potencia que yo podré pensar como tener en potencia máxima a explotar para convertirla en energía. Entonces, es muy importante, de nuevo, la teoría es la misma. Lo que queremos presentar acá es que hay unas tendencias diferentes en cuanto a aplicaciones de la energía eólica, sin embargo, y siendo consecuentes con los pasos que deben surtir para el desarrollo y la concepción correcta de un proyecto, la teoría sigue siendo la misma. Es muy importante que, bueno, evidentemente, pues Europa puede ser un punto de referencia para las personas que provienen de Latinoamérica, pero para el mercado latinoamericano, para el desarrollo de este tipo de tecnologías en un mercado como el latinoamericano, donde
muy fácilmente o más fácilmente que en otras regiones del mundo podemos tender a querer facilitar un poco más los procesos, a de pronto evitarnos algunos pasos por ahorrarnos tiempo, recursos económicos, pues es muy importante que tengamos en cuenta que para que este tipo de tecnologías tengan los resultados que se esperan y para los cuales están diseñados, los pasos deben mantenerse. Entonces, básicamente el mensaje es que el rigor en cuanto a los cálculos para una granja eólica como las que les presenté al inicio o para una aplicación como las que les presenté a continuación, que eran las aplicaciones más pequeñas para comunidades, las dos requieren un rigor de cálculo similar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En función de eso, acercarnos a los expertos en el tema, a las empresas, a las entidades que tengan la experiencia para poder caracterizar el viento, para poder estimar esos potenciales de explotación del viento de manera correcta y evidentemente de utilizar la tecnología que mejor se adapte. Entonces, en últimas, pues digamos que el viento lo podemos nosotros, la caracterización del viento la podemos nosotros pues subdividir, digamos, en tres aspectos. Es el perfil vertical, entonces qué tanto va a variar la velocidad del viento a medida que yo me separe o me aleje de la superficie, la dirección del viento, es decir, de dónde viene el viento, donde lo quiero aprovechar, y la altitud, es decir, la separación con respecto al nivel del mar, que me va a determinar la densidad. Pues las tres afectan el perfil o los cambios o la caracterización del viento. Evidentemente, como les decía, la dirección del viento pues no siempre se utiliza porque dependiendo de la tecnología que yo vaya a utilizar, pues me permitirá atender o adaptarme a esos cambios en cuanto a dirección del viento y pues no me será necesario tal vez tener mucho en cuenta pues este tipo de aspectos en cuanto a la dirección. Entonces, la teoría es la misma. Las consideraciones en cuanto al rigor del cálculo y de los estudios, pues es la misma. Entonces, importante que quede eso como mensaje. Ya para finalizar, entonces, los ejemplos. Uno de los ejemplos más importantes en cuanto a las aplicaciones, a las nuevas tendencias en aplicaciones para energía eólica, combinado un poco con lo solar, son las microredes. Las microredes son, digamos, esas aplicaciones que se buscan o que se orientan un poco a romper con el paradigma actual de la generación y el consumo de energía eléctrica, que es un poco bajo modelos centralizados, es decir, generar energía en un sitio usualmente alejado de los núcleos de consumo y transportar esa energía hacia los lugares donde se consume. ¿Listo? Lo que nos puede proporcionar la aplicación de tecnologías eólicas de pequeña o mediana escala es que, al igual que con los paneles solares, podamos integrar la generación eólica a estas microredes, es decir, redes que estén mucho más cercanas de los puntos de utilización de esa energía, ¿ya? Entonces, en función de esto, pues podemos incluso ya pensar en que esa utilización de energía obedezca a lugares donde no exista una red eléctrica y que por ende necesitemos almacenar energía o tener acumuladores de energía para poder tener acceso o tener suministro 24/7. Entonces, este tema de las microredes, pues es una de las tendencias que cada vez toma más importancia, no solamente para comunidades alejadas, sino para comunidades que se piensen de pronto desde el punto de vista mucho más sostenible, urbanizaciones, centros habitacionales o centros cívicos o centros urbanos que se piensen de pronto desde el punto de vista más sostenible, pues muy posiblemente involucrarán el desarrollo de microredes y ahí tener en cuenta que podemos o que existen tecnologías de generación eólica a pequeña y mediana escala, pues lo veo mucho más interesante porque acerca
este tipo de generación a este tipo de aplicación. Entonces, por ejemplo, aplicaciones pues como este tipo, ya el contexto cambia muchísimo. Esto es un proyecto que hemos recuperado de Soluciones Prácticas Perú, una publicación que hizo esta entidad. Aquí ustedes pueden ver un aspecto absolutamente importante en cuanto a la aplicación y a la concepción de este tipo de proyectos, y es el empoderamiento de la comunidad. Una de las grandes ventajas y de las grandes tendencias de la generación a pequeña escala, de los autogeneradores a pequeña escala y de la generación, digamos, distribuida a pequeña escala, es que se puede pensar en promover el cambio de los roles dentro de los sistemas energéticos. Históricamente los sistemas energéticos tienen, digamos, dos roles: generador, consumidor, y digamos hay un solo flujo de, pues en este caso de energía, desde el generador hacia el consumidor. En este caso esta comunidad va a ser consumidora de energía, pero a su vez va a ser generadora de energía. Entonces, en la medida en la que esta comunidad, este usuario final, se empodere y esté, digamos, mucho más en contacto con el proyecto desde su misma concepción, desde su misma construcción, los beneficios y los resultados serán mucho más sostenibles, y podemos entonces empezar a buscar ese enlace final que uno quiere encontrar entre las energías renovables y el desarrollo sostenible. Entonces, muchas veces desde la ingeniería tendemos a querer imponer soluciones desde el punto de vista de la tecnología. Yo conozco una tecnología y yo sé que a usted le sirve, por ejemplo. Yo sé lo que usted necesita. Eso puede ser un error desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista técnico. Yo primero tengo que saber usted qué necesita y después puedo plantear una solución a sus necesidades. Entonces, este tipo de nuevas tendencias en energía eólica pues acerca mucho más esta tecnología y abre un horizonte mucho más interesante. Aquí, por ejemplo, les presento un sistema de telecomunicaciones, igualmente en Perú. Digamos que es una de las aplicaciones más interesantes y que han empezado a tener una mayor aplicación de pronto o impacto, más que todo en Latinoamérica. Nosotros vemos que en Latinoamérica tenemos unas economías que pues están en proceso de desarrollarse, por ende entonces cada vez más se requieren redes de telecomunicaciones, redes de datos para mejorar las condiciones, y a veces se requiere llevar esas redes a lugares donde el acceso a la energía no está tan resuelto. Entonces, este tipo de soluciones, por ejemplo, con generación eólica y con acumuladores de energía, como ustedes lo ven aquí, pues pueden ser absolutamente determinante para viabilizar este tipo de proyectos y para permitir que tengan una aplicación pues mucho más fácil y de pronto con mucha mayor proyección. Entonces, esta aplicación pues es, les digo, un sistema de telecomunicaciones en Perú. La fuente es Bornay, que es un fabricante de aerogeneradores muy importante en España, que tiene 50 años ya en el mercado y que genera una tecnología bastante interesante desde este punto de vista de aplicaciones eólicas. Esta otra aplicación, por ejemplo, es una microred para una comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, esta comunidad es una comunidad de casas, es decir, son habitantes, no son, digamos, comunidades indígenas, son personas que habitan normalmente, digamos, un espacio geográfico, pero que es aislado, es decir, tiene unas condiciones específicas, y lo que se hace es una microred, o sea, literalmente es un punto específico cerca del lugar de utilización de la energía donde se genera la energía eléctrica por diferentes medios, eólico y solar fotovoltaico. Evidentemente con acumuladores y con todos los equipos pues, necesarios para proporcionar un suministro, digamos, mantenido en el tiempo, constante y fiable, que es lo más importante. Entonces ahí pues es importante tener en cuenta que estas nuevas tendencias cambian completamente el paradigma. O sea, ya es muy diferente tener
muchas torrecitas de estas con estos aerogeneradores de este tamaño, que tener las torres gigantescas que pueden cuadruplicar o quintuplicar el tamaño de esta cosa y digamos que contaminar mucho más visualmente el espacio y tener otras condiciones, es decir, las instalaciones eólicas a gran escala, los grandes aerogeneradores, tienen unas implicaciones de ruido y de movimiento de masas de aire que generan que en los alrededores no se pueda o no se recomiende tener eh, actividad social o centros cívicos cercanos porque pues, pueden afectar la salud de las personas. Entonces, esas son de las nuevas tendencias que podemos atender y que evidentemente dentro de la propuesta académica que hacemos nosotros en el programa de gestión de proyectos orientados a energías renovables, pues es esa teoría inicial la que se va a abordar. Entonces es importante conocer la teoría para ya después proyectar cuáles son las aplicaciones a las cuales quiero pues, llevar esa teoría. Como les decía, bueno, Bornay, que es un fabricante muy interesante que ustedes pueden consultar en internet, pues genera incluso kits de autoconsumo, es decir, proyectos o ya tecnología como prediseñada para atender ya requerimientos en consumo de energía mucho más específicos, pero pues ya desde el punto de vista de preconcepción, ¿vale? Y digamos ya un poco para finalizar, aplicaciones un poco diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vemos esta integración arquitectónica muy, muy interesante en el World Trade Center de Bahrein. Y es esta integración arquitectónica, es decir, aerogeneradores integrados a un edificio. Evidentemente, el edificio es diseñado de una manera específica para generar un túnel de viento y aprovechar este movimiento, ese viento que se genera entre las dos torres para generar energía con aerogeneradores y que atienda parte del consumo de energía de las torres mismas. Entonces, hay unas diferentes tendencias, es decir, no siempre la energía eólica evidentemente se debe pensar o concebir en términos de generación a gran escala, grandes granjas de generación que digamos que mantengan un poco, no necesariamente, pero un poco el paradigma de la generación centralizada, es decir, genero en un sitio y la mando, envío esa energía para que sea utilizada en un lugar geográficamente alejado, sino que puedo tener yo tendencias de proyectos en los que yo genero y consumo en sitio, en diferentes instancias. Aquí hay una integración arquitectónica pues, de muy alto nivel, veíamos aplicaciones en comunidades indígenas, aplicaciones en centros urbanos alejados, pero que en fin, digamos que nos abre un poco el espectro para entender y pensar en esa posible aplicación de esas tecnologías o esas nuevas tendencias. Pues bueno, eso era mayormente lo que tenía para contarles pues por el día de hoy. La idea es que si ustedes tienen pues evidentemente inquietudes, las puedan plasmar en el chat y con mucho gusto pues pasamos a atenderlas. Aquí estoy viendo ya varias preguntas, permítanme, voy a leerlas por aquí. Segundo. Voy a leerlas, es que me está costando trabajo leer las preguntas. Bueno, entonces, bueno, no tengo audio, ya. Entonces pregunta Juan Núñez, ¿es conveniente la instalación de pequeños aerogeneradores sobre edificios urbanos? Pues mira, aquí acabamos de mostrar pues esas aplicaciones. Evidentemente, sí, digamos que es posible, tiene evidentemente unas implicaciones de diseño y de estudio que hay que hacer, pero que evidentemente son tendencia.
hay muchos ejemplos, pues aparte de este de Bahrein, digamos, a una escala o a un rango un poco más discreto que este World Trade Center de Bahrein, pero claro que sí, básicamente hay que pensar de la siguiente manera: si yo quiero poner un aerogenerador en un edificio, el edificio como tal es como si fuera el mástil del aerogenerador, es decir, es lo que me va a proporcionar a mí como la separación de la superficie, de alguna manera, y ya teniendo en cuenta pues que algún borde de obstáculo tendrá que ser mi nuevo nivel de terreno, y a partir de eso pues se hacen los cálculos pertinentes, pero claro que sí, es viable hacer eso. Erika pregunta, quisiera saber si esa potencia máxima del 59% puede llegar a mejorarse enteramente con el diseño. No, es una ley de la física. Digamos que, pues, de alguna manera yo lo quiero explicar. Es como cuando usted pone un ventilador, o sea, si usted tiene un ventilador apagado y usted logra soplar muy fuerte a ese ventilador, es posible que usted mueva las aspas. Si por el contrario usted pone un obstáculo justo detrás del ventilador, una pared, o se pone usted mismo y vuelve a soplar hacia el ventilador, muy posible que esa aspa no se mueva. Básicamente el límite de Betz lo que nos indica es que para que una masa de viento, una masa de viento o la energía cinética contenida en una masa de viento pueda mover un objeto y de esa manera transformarse, transformar esa energía cinética del viento pues, en el movimiento del aspa, parte de ese viento tiene que pasar el obstáculo. O sea, no es posible que el 100% de esa energía cinética contenida en la masa del viento se transfiera al movimiento como tal, por así decirlo. Entonces, lo que puede hacer la tecnología o el diseño es acercarnos cada vez más a ese 59%, pero del 59% no podremos pasar. Es decir, la potencia máxima disponible por una masa de viento no podrá ser aprovechada en más de un 59%. Eso es por ley de la física. Bueno, pregunta, creo que es Luis. En el tema de microredes, indicabas que se pueden construir no sé, se pueden construir, hay unos puntos suspensivos, ¿a qué distancia mínima para evitar las caídas de tensión? Wow, ya es un tema un poquito más técnico, pero evidentemente las caídas de tensión se pueden abordar por muchos temas, digamos, por muchos medios. Ajuste en el diámetro de los conductores y mucho más. El tema es que las microredes usualmente justamente es diseñar una red, o sea, no es una aplicación de autoconsumo en el que vos pones tu aerogenerador y lo utilizas directamente en tu casa, por ejemplo. Entonces, muy posiblemente lo puedes usar o directamente en DC, o si lo transformas a AC, pues la distancia es muy corta. Aquí hay que diseñar una red, entonces se tienen que diseñar, así como una red convencional en una ciudad, una subestación, unos postes, unos cables de transmisión de energía, pero en proporciones mucho más pequeñas que en una ciudad, por ejemplo, o en un sistema convencional. Entonces, pues evidentemente, las caídas de tensión se abordan desde el punto de vista del diseño o de las condiciones de funcionamiento de una red eléctrica como cualquier otra. Entonces, muy probablemente tener que hacer transformaciones de DC a AC y transportar la energía en corriente alterna, de pronto a unos voltajes más altos, a unas corrientes más bajas para evitar las caídas de tensión y que lleguen al punto de utilización, es decir, a la última casita de la comunidad o al lugar más alejado de la comunidad, pero pues en proporciones geográficas mucho más pequeñas que las de un sistema convencional. ¿Listo? Perdón, aquí sigo buscando atención. ¿Cuál es el costo de generación hoy día de un sistema eólico? Bueno, es una pregunta interesante. O sea, un poco difícil de contestar
desde el punto de vista que tiene muchísimos aspectos, es decir, tiene muchos aspectos para los cuales, digamos, entender o cuantificar eso que se llama pues el conocido LCOE, Levelized Cost of Energy, que en últimas es lo que viabiliza un proyecto, ¿no? Entonces, básicamente es, ok, lo ponemos en estos términos. Actualmente, por la energía convencional, en mi factura yo pago tanto dinero por kilovatio hora. La pregunta que hace de pronto Robert es, ese kilovatio hora, cuando se genera con una energía eólica, ¿cuánto es lo que cuesta? Porque si va a costar mucho más que la energía convencional, o sea, la energía generada por agua o por nuclear, pues no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la buena noticia? Que a nivel mundial, eso se llama eso se llama grid parity, es decir, que las energías renovables alcancen el punto de equilibrio en que la generación sea por lo menos igual o más barata que la convencional. Eso ya se ha logrado. Tanto para eólica como para Alemania, para eólica como para solar, fotovoltaica, por ejemplo, países como Alemania han tenido días del año en el que el 100% de la energía consumida en el país ha sido generada por fuentes renovables. Eso quiere decir que ya la barrera del costo ha sido superada. Ahora, eso es para, mayormente, digamos, para aplicaciones a gran escala. Es decir, cuando se genera energía, se lleva a una red de distribución grande y se reparte, digamos, en un país o en tal. Pero cuando estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, en zonas no interconectadas, en zonas aisladas, en cosas por el estilo, hay otras implicaciones más allá de lo económico que pueden viabilizar o entrar a computar de alguna manera dentro de la viabilidad o no del proyecto. Entonces es, ok, puede que salga un poco más costoso que el kilovatio convencional, pero estoy llevando la energía a gente que nunca ha tenido acceso a la energía. O va a ser más barato, por ejemplo, que generar energía con diésel, por ejemplo. Entonces, digamos que el costo de la energía tiene muchísimos aspectos que pueden abordarse desde diferentes ámbitos más allá de lo técnico y que involucren el impacto social, el impacto medioambiental y que puedan volver de pronto más, un poco más, como más heterogéneo la validación de que si la energía va a ser, digamos, viable o no, ¿vale? Espero poder estar contestando todas las preguntas pues, de manera que lo espero. Para esos proyectos, pregunta Jorge Roncancio, para esos proyectos eólicos de pequeña escala, ¿la campaña de medición del recurso eólico debe ser tan extensa como la de los aerogeneradores de gran tamaño? Pues Jorge, sí, sí, porque es que el recurso eólico es el mismo en última. De nuevo, la teoría es la misma. Yo quiero explotar, yo quiero aprovechar el mismo recurso eólico. Si yo el recurso eólico lo mido en 2 meses, me estoy perdiendo 10 meses de variación estacional. Entonces, las campañas sí deberían ser tan extensas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí la invitación es, ahí es donde pueden entrar, ahí es donde de pronto uno dice que abordar las energías renovables es una invitación a que todos los campos del conocimiento se involucren. Entonces, las ciencias de la Tierra, por ejemplo, o sea, las personas que estudian los recursos naturales, ahí está la invitación a que empecemos a medir desde siempre, desde ya, porque en la medida en la que tengamos mediciones, o sea, estaciones meteorológicas por todo lado, que nos midan radiación, dirección y velocidad de viento, humedad, precipitación, independientemente de que estemos pensando en un proyecto de energías renovables, pero hagámoslo, eso nos sirve para tener tendencias de cambios en condiciones climáticas, pero cuando llegue el momento de pensar en explotación de esos recursos naturales, tenemos información para hacerlo. Entonces, claro, uno es bueno, pero en mí tengo que hacer una campaña de medición de 1 año como mínimo para pensar en una aplicación para una comunidad. Sí, evidentemente hay alternativas, hay bases de datos públicas que se pueden consultar, hay procesos de extrapolación que se pueden llevar a cabo para de pronto viabilizar en cuanto a tiempos ese tipo de proyectos, pero para responder puntualmente a tu pregunta, sí deberían ser las campañas tan extensas como las de los proyectos a gran escala.
Jonathan Espinosa pregunta, sabemos que el parámetro de velocidad de viento es variable. Para determinar la potencia disponible óptima de una ubicación, ¿existe algún protocolo para determinar la velocidad ideal del viento? Está normado la cantidad de mediciones como pruebas que se debe hacer. A ver, Jonathan, para uno hacer cálculos de explotación, digamos, o de utilización del recurso eólico con aerogeneradores, hay que involucrar análisis estadísticos. Entonces, seguramente estás pensando vos en la ecuación directa, potencia igual a un medio de la densidad por el área por la velocidad al cubo. Yo no puedo pensar en hacer, digamos, el cálculo y el reemplazo en la ecuación así como tal. Yo tengo que hacer unas aproximaciones, unas distribuciones, que se llaman distribuciones de Weibull o distribuciones de Rayleigh, en las cuales yo involucro las condiciones puntuales del lugar en cuanto a velocidades promedio, desviaciones estándar de los datos de viento que tengo, y en función de eso tengo que hacer unas distribuciones y sacar los histogramas de los que yo les hablaba. Entonces es como básicamente sacar la proporción o la mayor incidencia de velocidad de viento que hay. O sea, el viento varía en velocidad y dirección muchísimo de minuto a minuto. Entonces, ahí también, pues, evidentemente está lo que se conoce como el espectro de Van der Hoeven, que es cómo mido yo el viento, medir el viento cada minuto, cada hora, cada día, o cada 15 minutos, o cada 10 minutos. Entonces, de nuevo, la teoría es la misma. Entonces, para responder rápidamente a tu pregunta, no es que exista digamos, una estandarización, es que yo tengo que involucrar unos análisis, unos cálculos estadísticos para llevar esas mediciones a unas proyecciones, digamos, viables. Bueno, Jorge Céspedes, pero actualmente se tienen otras tecnologías como cometas para generar electricidad. ¿Puede comentarnos al respecto? Bueno, no, Jorge, es que digamos que el tema de este webinar era un poco la energía eólica, entonces pues me desviaría un poco del tema. Qué pena. ¿Cómo ve el futuro de la energía eólica en Latinoamérica? Juan Carlos Cornejo, buenísimo. Nosotros tenemos unos recursos eólicos importantísimos. Puntualmente en Colombia, de donde yo soy, pues tenemos unos potenciales eólicos en la zona norte de Colombia muy importantes. Hay muchos países en Latinoamérica que tienen un potencial eólico importantísimo, Chile, Uruguay, Argentina, es decir, Latinoamérica tiene muchas ventajas en cuanto a recursos naturales para explotación, eólicos, solares, incluso en algunos lugares geotérmicos. El tema es la voluntad política, que afortunadamente existe cada vez más. El tema es el saber hacer, que cada vez existan empresas que sepan más de este tema y que no estemos supeditados a importar tecnología y saber hacer de otros países para poder implementar este proyecto. Pero las proyecciones son muy, muy buenas. Diego Ávila pregunta cuál es el software para estos equipos. Para esos equipos, ¿qué administración para verificar corriente, voltaje, control, software? Bueno, hay muchos software de simulación para proyectos de energía eólica. Existe, hay uno que se llama el SAM, del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos. Está el Homer Energy, que es un software para simular sistemas híbridos desde el punto de vista técnico y económico. Hay infinidad de software para abordar ese tipo de proyectos, la verdad. Claudia Pardo pregunta, ¿sale más costoso implementar un sistema eólico o fotovoltaico? Es posible que salga más costoso el eólico, porque el eólico involucra, digamos, más costos de operación y mantenimiento, puesto que tiene elementos móviles, evidentemente. Pero la explotación eólica tiene muchas ventajas sobre la fotovoltaica. El viento puede soplar las 24 horas del día. El sol no, evidentemente, el sol tiene una franja muy, muy específica. Entonces en ese orden de días, pues yo invirtiendo más, es posible que genere más energía en el día que con el fotovoltaico. Pero eso depende
del recurso propiamente del sitio. Entonces, pues, digamos que no me sentiría muy cómodo respondiendo de pronto puntualmente porque sería generalizar, pero tienen sus implicaciones positivas y negativas cada uno, ventajas y desventajas. Jesús pregunta con... bueno, me pueden compartir la... A ver si la grabación, Jesús, va a quedar en el canal de EAL. La tecnología de cometas a gran escala resulta más económica debido a que no se instalan grandes estructuras. Jorge Céspedes. Bueno, vale, perfecto. Gracias por el aporte. Giovanni Ayestas, ¿está el futuro del suministro de energía para comunidades rurales concentrado o semidispersas en función de los sistemas híbridos? Lo que pasa es que los sistemas híbridos ayudan mucho, Giovanni, porque pues al ser comunidades alejadas o dispersas, pues digamos que depender de un solo suministro pues puede ser muy riesgoso. Sin embargo, si yo tengo un sistema que genera con fotovoltaico, con viento, incluso con diésel, porque no hay que descartar el diésel, digamos un grupo electrógeno puede funcionar con biodiesel, un diésel que tenga una proporción determinada pues de elementos bio y tal. Digamos que el sistema híbrido puede tener unas mejores implicaciones, o sea, puede ser mucho más fiable para este tipo de sistemas. Entonces, es más interesante, puede ser más interesante. Bueno, complementas tu pregunta, está en función de los sistemas de distribución centralizados, como es el caso del Sistema Interconectado Nacional de Honduras, país donde resido. Sí, pues yo creo que justamente es un poco lo que hemos venido discutiendo, Giovanni, el tema de buscar eliminar ese paradigma de la distribución centralizada con sistemas distribuidos híbridos, pues puede ser una muy buena opción. Juan Carlos, ¿cuál es el tiempo de retorno de la inversión de un proyecto de energía eólica? Carlos, es difícil responderlo porque depende mucho de qué tipo de sistema sea, si es un sistema para comunidades alejadas o para interconectarlo a la red. Depende del recurso eólico con el que se cuente y depende pues del tipo de tecnología que se utilice. Entonces, el retorno de inversión, digamos que es un poco difícil a responder esa pregunta. En comparación de costos, la energía eólica es más cara que la energía solar, creo que ya lo hemos respondido, Rafael. César, en el caso de energía solar tenemos mapas de radiación solar predeterminados en cualquier punto de tierra bastante fiable. Para energía solar se ha avanzado en algo, para energía eólica se ha avanzado para tener algo parecido. ¿Cuál es el costo proporcional del estudio de caracterización de viento con respecto al costo total del proyecto? Sí, César, se tienen bases de datos públicas en cuanto al recurso. Por ejemplo, en Colombia existe el Atlas de Radiación Solar, el Atlas de Viento, el Atlas de Biomasa. Lo que pasa es que existen bases de datos, por ejemplo, la base de datos de NASA es una base de datos abierta con históricos de 20 años. Pero digamos que para el viento tiene unas particularidades muy especiales y es a qué altura ha sido medido el viento. Digamos que la radiación puede tener unos aspectos un poco más fácilmente extrapolables, razón por la cual tenemos bases de datos incluso satelitales de Sol, con ArcGIS y todo ese tema. Pero con el viento es un poco más complicado porque cobra mucha importancia la separación de la superficie a la cual se hizo la medición y la separación de la superficie a la cual se va a explotar ese viento. Entonces, pues, la utilización de digamos, esas bases de datos, pues es un poco más restrictiva y justamente demanda mucho más el tema de la especialización de este tipo de temas por parte de empresas o de profesionales. El costo del estudio, el costo proporcional del estudio de caracterización del viento con respecto al del proyecto, pasa que la caracterización es un tema bastante fuerte. En última, es que caracterizar el viento para un sistema de 1 kilovatio puede ser casi lo mismo que caracterizarlo para un sistema de 100 megavatios. Es el mismo viento, ¿no?
Entonces, la caracterización del recurso casi que no atiende potencia a instalar, básicamente. Entonces, pues, para responderlo en cuanto a proporción, pues es un poco complicado en ese aspecto. Pregunta, al realizar un dispositivo muy micro de autogeneración, como por ejemplo para enseñar a niños o jóvenes a realizar un dispositivo para tener un solo bombillo en casa, o para generar energía para cargar un celular, o poder conectar un PC o una tablet, ¿qué riesgos puede haber, por ejemplo, en zonas donde hay tormentas? ¿Es viable? Yo creo que en todo lugar puede haber tormentas, evidentemente, los vientos torrenciales y todo el tema pueden afectar muchísimo la generación eólica, pero los kits, por ejemplo, ese kit que les mostré al final, ese kit de Bornate que vende, pueden consultar la página bornate.es, son kits de autoconsumo que se pueden adquirir a muy pequeña escala y que pueden servir para labores académicas, como lo está sugiriendo Ana. Robert, de acuerdo en Colombia EPM, el proyecto eólico, los costos no son apropiados, esto debido a la tecnología de los motores utilizados. Claro, Robert, es un proyecto que, como te digo, tiene fácilmente 10 años. Las tecnologías, pues, evidentemente son en ese momento, digamos que se probó mucho. Hay varios proyectos en La Guajira, el de Nazareth, muchos proyectos que se generaron, pero hay proyectos en, digamos, la subasta de energías renovables de Colombia hace poco adjudicó varios proyectos eólicos. El potencial de energía eólica en Colombia es muy importante, nada despreciable, y lo que pasa es que, claro, son proyectos a gran escala, proyectos para generar grande, lejos y llevarlo a los centros de distribución. Entonces, una de las grandes paradojas es que ese proyecto de Pirachi en Colombia atraviesa una comunidad indígena sin acceso a energía. Entonces, digamos que la gran paradoja se genera con el viento de una manera muy bonita, pero el cable, por así decirlo, pasa por encima de una comunidad que no tiene acceso y va a conectarse al sistema de interconexión nacional. Eso es lo que trataba de abordar un poco con las aplicaciones a pequeña y mediana escala. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del tiempo. Qué pena, pues hay algunas preguntas que no alcanzaré a contestar. Pueden hacer consultas por el canal de YouTube de ALDE. La idea es que pues están en constante comunicación con nosotros para tener información acerca de la oferta académica de ALDE y de los webinars y de los máster que se ofrecen. Muchísimas gracias por asistir y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Gracias.